Bueno, recién vimos, explicamos un poco de qué se trataba la política fiscal, explicamos eh, qué tipos de política fiscal había, explicamos en qué gasta el Estado y explicamos cuánto gasta el Estado y empezamos a ver la tercera pregunta de la política fiscal que está relacionada con cómo se financia ese gasto. Y dijimos que ahora íbamos a tratar de ver las consecuencias que tenemos frente a una u otra. Habíamos dicho que el gasto se puede financiar a través de impuestos o a través de deuda y que ninguna de las dos era mala per se. Depende de muchas cosas. Bueno, es lo que vamos a tratar de ver a partir de ahora. Eh, de la comparación del gasto público y de los ingresos públicos, es decir, del gasto menos los impuestos, los tributos, sacando la deuda, digamos, de lado, van a surgir dos situaciones posibles. La primera situación se la conoce como déficit fiscal, y el déficit fiscal es la situación en la cual el gasto público es mayor a los ingresos públicos. Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, ahí se dice que tiene déficit fiscal. Y en contraposición al déficit fiscal, tenemos el superávit fiscal, entre paréntesis, superávit va sin H y con B corta. Superávit fiscal, que es la situación en la que el gasto público es menor a los ingresos públicos. Es decir, que el Estado gasta menos que la plata que recauda. En ese caso va a tener superávit fiscal. Y veamos qué ha pasado en Argentina con respecto a esto. Los mismos 15 años que vimos recién, que hemos visto cómo ha evolucionado un poco. Acá tenemos la situación de déficit y superávit fiscal de los últimos años, donde hay una amplia mayoría de años con déficit fiscal, y si esto lo llevamos hasta un siglo más hacia atrás, vamos a ver que el 90% de los años Argentina ha tenido déficit fiscal. Recuerden que cuando el Estado gasta más de lo que recauda, la diferencia es que incrementa su deuda. Entonces, todos los años que nosotros vemos por debajo del cero, vamos a ver que en realidad lo que está haciendo el Estado es incrementando su deuda, ¿sí? Habíamos dicho que dependiendo de si me financiaba con impuestos o con deuda, teníamos distintas consecuencias en la economía. Bueno, a ver, tratemos de entender un poquito las consecuencias de los impuestos. ¿Tiene algún efecto en principio financiar el gasto público con impuestos en la demanda agregada? ¿Se acuerdan la clase pasada que vimos demanda agregada y habíamos dicho que la demanda agregada estaba compuesta por consumo e inversión? Y que el consumo tenía dos grandes partes, que era el consumo autónomo, que era la C con la rayita arriba, y el consumo que depende del ingreso, que era la propensión marginal a consumir por el ingreso que hay en la economía. En realidad, cuando decíamos ingreso no es tan así, sino que el consumo es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso disponible. Esta D que se agrega acá. ¿Y a qué llamamos ingreso disponible? Y el ingreso disponible va a ser el ingreso menos los impuestos. ¿Por qué? Supongamos lo siguiente, yo gano 200.000 pesos. Ojalá, ¿no? Yo gano 200.000 pesos y el Estado me cobra 150.000 pesos de impuestos. ¿Sobre qué valor yo voy a poder consumir? ¿Sobre los 200.000 o sobre los 50.000? Mi decisión de consumo va a estar atada a los 50.000 que efectivamente recibo. Entonces, los 150.000 que se quede al Estado, yo no los puedo tener en cuenta para calcular el consumo. Por eso se habla de ingreso disponible. ¿Qué significa esto? Que a mayor cantidad de impuestos se reduce el ingreso disponible. Y al reducirse el ingreso disponible, se reduce la demanda agregada. Entonces, esto va a tener un efecto contractivo en la demanda agregada, financiar el gasto público a través de impuestos. Probablemente lo que pase es que el Estado quizás le saca plata a un sector con ingresos altos y una propensión marginal a consumir más baja, como vimos la clase pasada, y se lo da a un sector con una propensión marginal a consumir más alta. Entonces, quizás sí termina habiendo un efecto de aumento de demanda agregada, pero es más chico que si ese consumo, si ese gasto público surgiera de otro lado, surgiera, por ejemplo, de la deuda y no del ingreso, de los ingresos tributarios, de los impuestos.
Si el gasto público se financia con impuestos, eso va a generar una contracción o un menor efecto expansivo sobre la demanda agregada. Para que tengamos una idea, este gráfico nos muestra en los mismos 25 años la presión, lo que llamamos presión fiscal que hay en la economía. ¿Qué es la presión fiscal? Es el porcentaje de impuestos sobre el porcentaje sobre el PBI que cobra el Estado de impuestos. Fíjense cómo ha ido aumentando a lo largo de los años y esto tiene consecuencias, lógicamente. Y hoy por hoy estamos alrededor de un 30%. Recuerdan que el gasto público era alrededor del 40%. Tenemos cerca de un 30% que está en... que se explica por presión fiscal, es decir, por impuestos. Es decir, que hay un 10% que se explica por deuda. ¿Por qué no? También lo podemos decir. Bien, no solo me importa saber si yo puedo financiar el gasto a través de impuestos o de deuda, sino también, si decido financiarlo a través de impuestos, ¿qué impuestos cobrar? No es lo mismo cobrar cualquier impuesto. Y hay 3 tipos de impuestos fundamentalmente, en función de la influencia sobre los distintos niveles de renta. Hay impuestos que se llaman progresivos, que lo que hace es que el porcentaje de impuesto aumenta a medida que aumenta el ingreso de las personas. Los sectores con más ingresos tienen que pagar un mayor porcentaje de impuestos. El típico ejemplo de esto es el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias tiene una tablita que dice: si vos ganás de 0 a 1000 vas a pagar 5%. Si ganás de 1000 a 2000 vas a pagar el 10%. Si ganás de 2000 a 3000 vas a pagar el 15%. Y así sucesivamente. A medida que ganamos más plata tenemos que pagar más porcentaje de impuestos. El segundo tipo de impuesto es lo que se llama proporcional, en el cual todos los niveles de ingresos pagan el mismo porcentaje de impuestos. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias de sociedades. Las empresas pagan 35% de ganancias, independientemente de cuánto ganan. Entonces, las empresas que ganan menos pagan 35%, las empresas que ganan más pagan 35%. Es un impuesto proporcional. Y por último tenemos lo que llamamos impuestos regresivos. ¿Qué son los impuestos regresivos? Son aquellos que la tasa del impuesto es menor a medida que más ingresos tiene la persona. Es decir, cuanto más ganamos, menos porcentaje de impuesto pagamos. Y acá la pregunta que me suelen hacer todos, y que estoy seguro que me harían ustedes si estamos cara a cara en un aula, es: ¿existe esto? ¿Es posible que haya un impuesto que me cobre menos porcentaje si yo gano más? Bueno, veamos un ejemplo de un impuesto regresivo. Juan gana 5.000 pesos por mes. Consume los 5.000 pesos por mes. Los 5.000 pesos que gana los tiene que gastar para consumir bienes y servicios. Para poder comer, para poder vivir. Necesita gastar el 100% de lo que gana. Como consume cosas, va a pagar el impuesto al valor agregado, lo que conocemos como el IVA. El 21% de 5.000, que serían 1.050 pesos. Es decir, Juan gana 5.000 y paga 1.050 de impuesto. Vamos con María. María gana 100.000 pesos. María, de los 100.000 pesos que gana, no los consume todos porque tiene la posibilidad de 50.000 pesos ahorrarlos. Es decir, que va a consumir solo 50.000. Y va a pagar IVA por esos 50.000. Es decir, que va a pagar de IVA el 21% de los 50.000, que son 10.500 pesos. María gana 100.000 pesos y paga 10.500 pesos de IVA. Es decir que, si yo saco el porcentaje de los 1.050 que paga Juan sobre los 5.000 que gana, voy a ver que paga un 21% de impuestos sobre su ingreso. Sobre los 5.000 pesos, el 21% se lo paga el Estado. Ahora, si yo me fijo en el caso de María, voy a ver que María paga 10.500 de IVA y gana 100.000. Es decir que el porcentaje de impuestos que paga María sobre su ingreso es 10,5%. A mayor ingreso, menor porcentaje de impuesto. Esto es un impuesto regresivo. Los impuestos al consumo, generalmente todos los impuestos que están relacionados con el consumo, son impuestos regresivos. Por eso, lo que debería pasar es que los impuestos regresivos suelen existir porque son muy fáciles de cobrar, pero deberían representar un porcentaje bajo de lo que es el ingreso por impuestos del Estado. En el caso de Argentina, y este número no suele cambiar mucho año tras año, vamos a ver que esto está distribuido así. De los impuestos
que gana el Estado, esto es 2017, pero si ustedes se fijan todos los años van a ver que es muy similar, el 52% de los ingresos son sobre impuestos internos sobre bienes y servicios. De ese 52%, el 35% más o menos se explica por el IVA. Es decir que el 35%, uno de cada 3 pesos que cobra el Estado, lo cobra por el IVA. La mitad de los impuestos que cobra el Estado los cobra con impuestos regresivos. Esto es algo que yo en lo personal no estoy en lo más mínimo de acuerdo, porque es un impuesto que suelen pagar proporcionalmente más las clases más necesitadas. Y de vuelta, esto pasa desde hace muchos años. No se explica a partir de los últimos 4 años, ni de los últimos 8, ni de los últimos 10. Esta situación existe desde hace muchos años. Vamos a la otra parte, vamos a la parte de la deuda pública. ¿Es bueno financiarse con deuda? ¿No es bueno? Bueno, depende de muchas cosas. Siempre financiarse con deuda tiene efectos, y esos efectos dependen de distintos aspectos. Por ejemplo, recuerden que si yo lo que quiero es aumentar el gasto y tratar de fomentar la demanda agregada porque estoy en época de crisis, y financiarlo con deuda va a ser mucho más eficiente, por ejemplo, que financiarlo con impuestos. Pero yo lo que tengo que tener en cuenta cuando me financio con deuda es, entre otras cosas, el contexto nacional e internacional. ¿Qué tan cara es la deuda? No es lo mismo financiarse cuando la tasa en el mundo es del 15% que financiarse cuando la tasa en el mundo es del 0%. Hay niveles más altos y más bajos, y eso va a generar un costo más grande o menor de la deuda. ¿Y de qué depende el contexto nacional e internacional? Depende del costo que tiene la deuda, como dije recién, del nivel de endeudamiento que tiene el país. Cuanto más endeudado está, probablemente me cobren más caro, de en qué ciclo económico estoy, como les decía recién, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las condiciones que me imponen los acreedores? Esto es algo que suele estar muy en la agenda en Argentina. Cuando nos presta el FMI, que nos pone condiciones de que tenemos que gastar menos, que tenemos que sacar determinadas leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en general hablamos mucho de estas condiciones impuestas por los acreedores. Otra cuestión que tenemos que considerar es con qué agentes económicos me voy a endeudar, porque va a tener distintas consecuencias. Una cosa es endeudarme con los organismos multinacionales, por ejemplo el FMI. Otra cosa es endeudarme con otros estados que me preste, por poner un ejemplo de hace no muchos años, que me preste Venezuela la plata, o me preste China la plata. O si me quiero endeudar con individuos emitiendo bonos y que los compre el que los quiera comprar, o quiero endeudarme con organismos descentralizados, y esta es otra discusión que está muy fuerte en Argentina, porque fundamentalmente si nosotros vamos a la época del gobierno de Macri, vamos a ver que su financiación fue a través de deuda emitida con o ante individuos en una primera etapa, y cuando ya no fue posible endeudarse con individuos, se tomó deuda con el FMI. Y si nosotros vamos a los gobiernos de Cristina Kirchner, donde también vimos que había déficit y también era necesario contraer deuda, vemos que esa financiación se generaba fundamentalmente de dos lugares, que eran, por un lado, la deuda con el Banco Central y con el ANSES. ¿Qué significa esto? Por un lado, endeudarse con los fondos de la seguridad social, que se usan para pagarle a la gente, a los jubilados, por ejemplo, o a la UH, que también sale de ahí. O por otro lado, financiarse con el Banco Central, y eso vamos a ver en un par de clases que tiene como contraposición la emisión de dinero y la generación de inflación. Entonces, esto también tiene consecuencias distintas. Una es cantidad de plata que tengo que pagar, o consecuencia o condiciones que me pone el organismo, y otras tiene que ver con el desenvolvimiento macroeconómico y a quién le termino sacando la plata. Las dos cosas tienen sus consecuencias, y las dos cosas hay que tenerlas en cuenta.
Y por último, lo que es muy importante considerar cuando yo emito deuda, cuando me financio a través de deuda, es a qué gastos voy a destinar el dinero. Es decir, si voy a destinar este gasto a consumo, inversiones o transferencias. ¿Por qué es esto? Porque si yo destino la plata que me prestan, la deuda, a gastos de consumo que yo tengo constantemente, lo que me va a pasar es que yo no voy a poder salir nunca de esta necesidad de deuda. Mientras que si yo lo dedico a inversiones, la inversión se hace, se termina y me va a dejar un agregado que va a ser una mayor capacidad productiva y me va a dar la posibilidad de repago. Lo llevo a nuestro lugar. No es lo mismo que yo me endeudo con el banco para ir al supermercado y comprar la comida y todos los meses vaya a pedirle plata al banco para comprar comida, que va a hacer que cada vez deba más plata porque la comida la voy a tener que seguir comprando y aparte voy a tener que pagarle al banco los intereses y el préstamo. Y otra cosa muy distinta es que yo decida pedir un préstamo para poner un negocio o para comprar una casa o para construir una casa y después venderla o para una inversión. Porque eso hace que yo no necesite todos los meses esa plata y que probablemente voy a tener un ingreso en el futuro relacionado con eso que me va a permitir pagar esa deuda. Entonces no es lo mismo financiar un gasto en inversión que un gasto de consumo. En general decimos siempre en economía que la deuda que se toma debería estar destinada a pagar inversiones. Vamos a ver algunos grafiquitos. Bueno, esta es la deuda del sector público nacional como porcentaje del PBI. Vemos, acá se nota muy claramente el año 2002. Y después hay una pequeña evolución. No quiero hacer mucho hincapié en estos gráficos porque me gustaría que ustedes los vean y me cuenten qué ven cuando ven los gráficos, así que no quiero condicionarlos mucho. Pero bueno, acá tenemos la evolución desde el 2000 hasta el 2018 de lo que fue la deuda del sector público como porcentaje del PBI. Al final, ¿es algo malo en sí mismo tener déficit fiscal? Y la verdad depende de muchas cosas. La verdad es que no podemos decir que es bueno o malo. Dependerá de la ocupación que hay de los factores productivos. Si hay un desempleo muy grande y probablemente yo voy a necesitar una política expansiva contracíclica y que lo mejor va a ser generar un déficit porque eso lo voy a tener que financiar con deuda y no con impuestos como vimos antes. ¿Estoy muy endeudado? ¿No estoy muy endeudado? Si el Estado ya está muy endeudado, endeudarse más no conviene. Entonces, cuanto más endeudado esté el Estado, va a ser menos conveniente tener una política deficitaria. Por otro lado, si yo estoy cobrando un porcentaje muy grande de impuestos, tengo una presión fiscal muy grande, es muy difícil aumentarla más todavía, porque cuanto más impuestos tengo, menos competitiva va a ser mi economía. Y por último, el tipo de gasto que quiero financiar. Si yo quiero financiar un gasto de consumo, y en general yo diría que lo mejor no es endeudarse, sino que la deuda debería estar destinada a gastos de inversión pública. Esto es como una conclusión general de lo que es el déficit fiscal, por lo menos como un primer paneo. Así que espero que esto les haya servido para entender un poquito de qué hablamos cuando hablamos de política fiscal, de déficit, de superávit, de deuda y todas estas cosas que suelen estar muy seguido en la agenda. Así que nos vemos la semana que viene.